que nos toca el día de hoy. De hecho, comenzamos el capítulo 9 la semana pasada, terminamos el versículo 8. El día de hoy estudiaremos los versículos 9 al 13, con el favor de Dios. Dice así la palabra de Dios: pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Amado Dios, en esta, Señor, tarde, venimos delante de usted. Y Padre, yo vengo con necesidad, vengo, Señor, en humildad, en humillación, reconociendo, Padre, que necesito tanto de usted, Señor. Su palabra dice que como el siervo, el esclavo, mira a las manos de su Señor, y como la esclava a las manos de su Señor, así nuestros ojos están esperando en usted, Padre Celestial. Rogamos para que nos dé esta humildad espiritual para recibir el mensaje de su palabra, y que el Espíritu Santo, como siempre, Padre, haga su obra libremente en nosotros. Señor, quebrántenos, por favor, Padre, aliméntenos, edifíquenos, Padre. Rogamos que usted esté con nosotros y que, Señor, use mi torpeza de labios, Señor, y mi escasez de mente, de palabras, y que sea honrado y glorificado, Padre, por la exposición de sus palabras, que ella es la que alumbra. Oramos, Padre, en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, quisiera comenzar diciendo que en la Biblia, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la historia o la narración de la humanidad pecadora, En el capítulo 3 de Génesis vemos cómo el ser creado, que fue perfecto, desobedece a Dios, quebranta la ley de Dios, y lejos de someterse a la voluntad de Dios de no comer del árbol, que lo que hace es ¿qué hacen nuestros primeros padres, hermanos? Comen del fruto que no les era permitido. Quebrantan y desobedecen deliberadamente la voluntad de Dios. Y hermanos, todo entonces, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, me parece que es el juicio del gran trono blanco. Toda la Biblia, hermanos, es la historia de hombres pecadores, de la humanidad pecadora, de la humanidad quebrantando la ley de Dios. En Romanos capítulo 5 nos dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Así que, hermanos, ¿verdad? La Biblia es la narración, ¿verdad?, de la historia de la humanidad pecadora. Todos nuestros héroes de la fe, ¿verdad?, escritos en la Biblia, hombres que nosotros llamamos grandes héroes de la fe, como Noé, como Abraham, como Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Sansón, Jefté, Gedeón, Barak, ¿verdad? Y con cuántos más tiempo me faltaría con tanto de ellos, dice el escritor de Hebreos. No fueron grandes hombres de Dios, hermanos, eran hombres comunes y corrientes que reconocieron sus debilidades, pero que se pusieron en las manos de un gran Dios. Entonces, todos eran comunes y corrientes, como nosotros. Abraham, ¿verdad?, el padre de la fe, hermanos, quebrantó, ¿verdad?, la voluntad de Dios. De muchas maneras, se supone la vida de él, ¿verdad?, ahí en el libro de Génesis, porque era un hombre, era un ser mortal. Y por eso, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, el precursor de él, está en capítulo 3, Juan el Bautista viene y dice: arrepentíos, generación de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué predica el Bautista, Juan el Bautista? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque la humanidad es pecadora. Amén, hermanos. Por eso predica que arrepentimiento. Ellos confesaban sus pecados, dice la palabra de Dios, y él los bautizaba. Por eso se llamaba Juan el Bautista.
Jesús, cuando comenzó a predicar en el capítulo 4, versículo 17, Él decía, arrepentíos. Arrepentíos es lo que Cristo predicaba. ¿Por qué? Porque sabía a quiénes estaba refiriendo o dirigiendo. ¿A quiénes? A la humanidad pecadora, a un pueblo, en verdad, está esclavizado en pecado. Cuando nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte habla, ¿verdad?, sobre las bienaventuranzas, Él dice, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos son los que van a recibir la bendición de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6, versículo 12 de Mateo, habla sobre cuánto debemos de orar, dice, y perdónanos nuestras deudas. ¿Se acuerdan de esto, hermanos, en el Padre Nuestro? Lo sabemos en otra versión, ¿no? Aquí dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que, hermanos, en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro predica y dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La predicación del arrepentimiento es una predicación constante en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la humanidad, hermanos, somos seres pecadores. ¿Cuántos pecadores hay el día de hoy aquí sentados, hermanos? 1, 2, 3, todos, hermanos, todos somos pecadores. Por tanto, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios es arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué arrepentirnos? Para recibir el perdón de Dios. Amén, hermanos. Arrepentirnos para recibir el perdón de Dios. Y ese es el tema doble del Evangelio. Los hombres debemos de abandonar el pecado para recibir el perdón de Dios, la limpieza y la salvación de Dios. Necesitamos arrepentimiento para salvación. No es solamente decirle a la gente, acepta a Cristo y vas a ser salvo. No, arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida a Cristo y tú vas a ser salvo. Así que, hermanos, los únicos que vamos, por así decirlo, y nos incluimos a recibir la salvación, somos aquellos que reconocemos que somos pecadores y que merecemos la condenación y decimos, Señor, me arrepiento, perdóname, límpiame. Aquellos que ellos se consideran justos, que dicen, no, yo estoy bien, yo no he pecado, de verdad, ellos no ven su necesidad de arrepentimiento, ni de pedir perdón, ni de ser perdonados. Y por eso ellos se cierran las puertas de la salvación. Entonces nosotros debemos de entender que somos pecadores. Aquí en el versículo 13 de Mateo 9, vemos una de las declaraciones más importantes de toda la Escritura. Y es esta verdad. Miren, nuestro Señor Jesucristo dijo, porque no he venido a llamar justos, sino que a pecadores, al arrepentimiento. El mensaje entonces de la palabra de Dios es, arrepiéntanse. ¿Quiénes? Los pecadores. O si usted no ha pecado o no es pecador, no necesita arrepentimiento. Usted tiene una visa, o sea, por así decirlo, ¿no? Mire que nos esforzamos bastante, bueno, los que quieren cruzar al otro lado para sacar la visa, es la verdad, ¿no? Y los judíos creían que por nacer en Belén, por ser judíos ya tenían su pasaporte directo al cielo. ¿Y qué Cristo les dice? Arrepiéntanse. Es que ustedes van a decir que somos hijos de Abraham, pero ¿qué dijo Juan el Bautista? Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Necesitamos arrepentimiento. Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y gloria a Dios, hermanos, que aquí hay pecadores. Amén, hermanos, aquí hay pecadores. Entonces, nosotros cuando entendemos que somos pecadores, entendemos el propósito y la esencia del Evangelio. ¿Por qué Cristo vino al mundo? Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando nosotros entendemos que somos pecadores, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras fallas a la ley de Dios, Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Y nadie viene al Padre, ¿qué? Si no es por mí. En Cristo encontramos la salvación. En Él está la salvación. En Lucas, no vayan para allá, 18:13, nos narra el Señor Jesucristo sobre dos hombres, un fariseo y un publicano, ¿verdad? Suben al templo a orar. Uno dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás pecadores. Dice, no soy ladrón, adúltero, ayuno 2 veces a la semana, doy 10% de todo lo que gano. O sea, Señor, gracias porque soy como soy, dice, ¿no? El publicano decía, Señor, ten compasión de mí, sé propicio a mi pecador. Y así, hermanos, nosotros que hemos entendido el Evangelio, oramos así, hermanos. Señor, ¿qué? Oramos como el fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como los... No, ¿verdad que no? De ninguna manera.
Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, que nos portemos bien, no. Es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Oramos como el publicano: Señor, sé propicio a mi pecador. Reconozco que he pecado. Señor, escúchame. ¿Verdad? Alguien dice: Señor, inclina tu oído. Como, humíllate, mira a escucharme, tan bajo que soy yo. Job, y anoté, ¿verdad?, una serie de expresiones de la Biblia y de la historia. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué dice Dios de Job? Le dice al diablo: mira, mi siervo, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y ¿qué? Apartado del mal. ¿Y qué dice Job de sí mismo? Me arrepiento, me aborrezco a mí mismo, soy polvo y ceniza, Señor. ¿Sí me di a entender, hermanos? ¿Qué dice Dios de David? Un hombre conforme a mi corazón. Pero ¿qué dice David de sí mismo? Él dice: Dios, en pecado me concibió mi madre, yo soy un vil y miserable pecador. Es lo que dice el rey David. Habacuc, un profeta de Dios. Él dice: Dios mira esto, Dios mira aquello, y cuando Dios le contesta, él se ve a sí mismo y dice: Señor, he oído tu palabra y temí. Después dice: temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos. Él se reconoció a sí mismo indigno de escuchar la voz de Dios. El apóstol Pedro ve un milagro de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: boga mar adentro y echa tus redes al mar. ¿Se acuerdan? Toda la noche hemos estado intentando pescar, no pescamos nada, y Cristo le dice: echa a la derecha, y cuando echan, ¿qué pasa? Un milagro, se llena ¿y qué dice Pedro? Señor, apártate de mí, que soy ¿qué? Hombre pecador. El apóstol Pablo, en uno de mis textos favoritos, dice él: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales ¿qué? Yo soy el peor de todos, el primero de todos en calidad, no en cualidad. Agustín de Hipona, un teólogo de los siglos primeros, dijo: Señor, sálvame del malvado, de aquel hombre malvado que soy yo mismo. Imagínense, hermanos. Agustín, un teólogo, un santo, le llaman los católicos San Agustín. ¿Qué decía él de sí mismo? Sálvame de aquel hombre malvado que soy yo. Imagínense, él pidiendo que Dios lo salve de sí mismo. John Knox, uno de los más grandes predicadores en la historia de Escocia y de hecho yo creo de todo el mundo, él dijo esto: en la juventud, en la edad mediana y ahora después de muchas batallas, no encuentro nada en mí sino corrupción solamente. Un hombre de Dios usado grandemente para un avivamiento. Él oraba y decía: Señor, concédeme Escocia o me muero. O sea, dame Escocia para salvación o me muero. ¿Y qué pasó? Dios le dio Escocia. Hubo un avivamiento en Escocia. ¿Qué dijo él de sí mismo? Señor, mira, desde que soy joven hasta ahorita no veo nada en mí sino corrupción solamente. Pecado es lo que veo en mí. Martín Lutero, cuando caminaba por el bosque, solía levantar su sombrero ante los pájaros y decirles: buenos días, teólogos, ustedes despiertan y cantan a Dios, pero yo, viejo tonto, dice, sé menos que ustedes y me preocupo por todo, en lugar de confiar plenamente en el cuidado de mi Padre Celestial. Lo que él decía, él mismo, Martín Lutero, decía: yo creí que el viejo hombre se había ahogado en las aguas del bautismo, pero lo que yo no sabía es que el miserable sabe nadar, ¿no? El viejo hombre sigue vivo, aún siendo yo salvo, decía él. Juan Wesley, uno de los evangelistas más grandes que ha habido en la historia de Estados Unidos y de hecho de todo el mundo, yo creo, junto con George Whitefield, alternaban para predicar, hicieron el gran despertar, el gran avivamiento, el último gran avivamiento que hubo en Estados Unidos. Y él dijo esto: no he estado a la altura de la gloria de Dios, todo mi corazón es totalmente corrupto y abominable, y en consecuencia toda mi vida es un árbol malo que no puede llevar fruto bueno. Imagínense, esto dijo el hombre más usado por Dios en Estados Unidos. Carlos Wesley, hermano de Juan Wesley, compuso muchos himnos de los que cantamos en nuestros himnarios. Carlos Wesley, él compuso muchos himnos y él dijo esto: vil y lleno de pecado soy yo. Imagínense, estos lo dijeron los hombres, es verdad, que fueron usados por Dios. Augusto Toplady dijo esto:
Bueno, este lo conocen ustedes, tal vez no de nombre, pero el himno Roca de la Eternidad, ¿los conocen? ¿Se acuerdan, hermanos? Roca de la Eternidad. Lo compuso Augusto Pleydi. Él dijo esto: oh, que un miserable como yo no se atreva alguna vez a ser tentado a pensar bien de sí mismo. Dice: yo mismo no soy nada más que pecado y debilidad, en cuya carne no habita naturalmente nada bueno. Él dijo de sí mismo es. Nunca algún día llegue yo a pensar bien de mí. Dice: lo único que puedo pensar de mí es que soy un pecador, un débil pecador. John Owen, un puritano, ¿verdad?, dice así: aquel que entiende el mal de su propio corazón es un creyente útil, fructífero y sólido. Cuando nosotros entendemos quiénes somos, hermanos, entonces comenzamos a entender quién es Dios también. Spurgeon, otro gran predicador de la historia, dijo esto: cuando Jesús vino a salvarme, he de decirlo, no encontró nada bueno en mí. Yo sé con plena certeza que que nada pudiera recomendarme a Cristo. Y si me amó fue porque así le plació, pues no había nada en mí deseable ni digno de afecto. Solo un pecador encontró en mí, y su propio y soberano amor es la única razón de mi elección y salvación, dijo él. Entonces, soy salvo por la pura gracia de Dios, por el puro amor, afecto y placer de Dios. No hay nada bueno en mí, dijo Spurgeon. Spurgeon también había dicho que desde que él había entendido que era salvo por gracia, su reputación había acabado. A veces nosotros decimos: es que ¿qué van a decir de mí? Él ya no le importaba. Dijo: yo entiendo que soy salvo por gracia, así que entiendo que soy un pecador maldito de sí mismo. Spurgeon, el gran predicador, el príncipe de los predicadores, le conocen. Hermanos, lo que tienen en común todos estos hombres de la Biblia y de la historia es que reconocían que eran pecadores. Reconocían que eran pecadores. Reconocían su pecaminosidad. Y hermanos, ahí está entonces la razón de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: porque no he venido a llamar justos, ¿qué?, sino a pecadores al arrepentimiento. Y por eso salvó a ellos y nos salvó a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Amén, hermanos. Mire lo que la Biblia dice del hombre. Salmo 14. Vamos a Salmo 14, por favor. Salmo 14. Esto dice la Biblia, no de pocos, no, de todos los hombres, dice así: dice el necio en su corazón, que dice: no hay Dios. Y esto, hermanos, no solo de los ateos. ¿Cuántos de nosotros dijimos: no, yo no quiero saber de Dios, no, yo estoy bien? ¿Sí me deben entender? ¿Cuántos estuvimos así en ese tiempo? Éramos necios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios miró a ver si en la tierra había alguien que buscara a Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? No había ni uno. Versículo 3: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno solo hombre en la humanidad que busque a Dios. Hermanos, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si no buscamos a Dios, ¿por qué somos salvos? Porque Él nos buscó a nosotros. Amén, hermanos, gloria al Señor. Él nos buscó a nosotros. Dice el versículo 4: ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Y ya habla de los redimidos, ¿no? No hay ni siquiera uno, dijo nuestro Dios. Así que, hermanos, entendemos que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Si hay alguien, hermano, aquí que dice: no, como los fariseos, ¿no? Ellos decían que el pueblo era pecador. Y decían: si todo el mundo va a ir al infierno y solamente una persona se va a salvar, seguramente uno de ellos va a ser un escriba o un fariseo, decían ellos, ¿no? Ellos tenían un concepto muy elevado de sí mismo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice: no, yo vine por los pecadores. Él vino ofreciendo esperanza y ayuda a quienes reconocen sus pecados. Pero a los que no reconocen sus pecados y consideran que son justos, no hay para ellos ninguna oferta de salvación.
Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, lo que le decimos a la gente es, mira, la Biblia dice que tú eres pecador, eres un pecador y mereces el infierno. Pero mira, necesitas arrepentirte, entregarle tu vida a Cristo, pedirle perdón por tus pecados, y entonces Él te va a perdonar. Él te va a perdonar. La salvación está ofertada, por así decirlo, ofrecida para todo el mundo. Pero ¿quiénes van a ser salvos? Quienes reconozcan su pecado, su condición de pecador, pidan perdón y digan, Señor, me arrepiento. ¿Sí me entienden, hermanos? Ellos van a ser salvos. ¿Cristo ya murió por todo el mundo? Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero no todo el mundo va a ir al cielo, porque no todos se van a arrepentir, ni se quieren arrepentir de sus pecados. Así que, hermanos, aquí estamos en Mateo capítulo 9, ¿no? Por favor. El apóstol Mateo nos narra el poder de Cristo sobre las enfermedades, sobre la naturaleza. ¿Recuerdan? Cuando calma la tempestad, cuando, ¿verdad?, su poder sobre los demonios, porque los saca a las legiones que estaban en esos dos endemoniados. Sana a la suegra de Pedro, a un leproso, al siervo del centurión. La semana pasada, vimos cómo sana a un paralítico, ¿verdad?, que bajan del techo. Y Él muestra su poder tras un y otro milagro. Y entonces en el versículo 2 del capítulo 9 le dice, y ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y se lo dice a un judío, ¿verdad?, que estaba enfermo, paralítico. Pero tal vez la pregunta es, ¿qué tantos pecados puede perdonar Dios? Hay gente que dice, este pecado que yo cometí no tiene perdón de Dios. O este pecado que aquella persona cometió, ¿qué? No tiene perdón de Dios. Pero hermanos, ¿hasta dónde puede alcanzarse el perdón de Dios? Y este es el punto, por así decirlo, y la respuesta a esta pregunta, lo que vemos en este pasaje cuando Dios llama a Mateo. ¿Hasta dónde llega el límite del perdón de Dios? Y aquí, hermanos, en el capítulo 9, de hecho hasta el versículo 17 se responde esto. Vamos al capítulo 9, versículo 9, por favor. Pasando Jesús de allí, ¿de dónde? Pues estaba en Capernaum y estaba en la casa de Pedro, ¿recuerdan? En la casa de Pedro ocurre este milagro, ¿verdad?, de la sanación del cojo. Jesús sale de ahí y dice, vio a un hombre llamado Mateo. Vio a un hombre llamado Mateo. Y bueno, quiero decirles, hermanos, que Dios todo el tiempo nos está viendo, hermanos. Amén. Antes de que fuéramos salvos, Él nos estaba mirando. Él sabía el momento en el que íbamos a aceptar a Cristo y Él nos estaba viendo. Y aquí, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo va caminando por ahí, ¿verdad? Sale de la casa de Pedro y pasó junto a la oficina de los tributos públicos, porque dice ahí, miren, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Mateo. Bien, Mateo es el nombre del evangelio que estamos estudiando cada jueves, Mateo. Y bueno, Mateo significa regalo de Dios. Si alguien le quiere poner a su hijo un nombre, póngale Mateo, regalo de Dios. A menos herencia de Jehová son los hijos. Bien, se cierra el paréntesis, no sé por qué dije eso. Y bien, hermanos, entonces Mateo es el hombre que ve a Jesús nuestro Señor ahí. Si me acompañan en el pasaje paralelo, es Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 9. Vamos a Marcos 2. Por ahora, Marcos capítulo 2. Dice, es la misma historia, ahora Marcos lo narra, Marcos capítulo 2. Dice en el versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Entonces nuestro Señor Jesucristo va caminando, sale de la casa, ¿verdad?, de ahí, y entonces va caminando rumbo al mar, y al pasar, dice, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Bien, entonces en Marcos y en Lucas le llaman Leví, en Mateo le llama Mateo, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Son dos personas diferentes o cómo? ¿O tenía dos nombres? Bueno, es común, ¿verdad?, esto que tengan dos nombres. ¿Recuerdan? A Tomás se le llama Dídimo, ¿cómo se llama? Pedro. Tú eres Cefas, le dice Cristo a Pedro, tú eres Cefas, y de ahora eres ¿qué? Pedro, ¿no? Le dice Pedro, y entonces hay dos nombres ahí, ¿no? De hecho, también el apóstol Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo, ¿no? Entonces era común que tuvieran dos nombres, o verdad que al aceptar a Cristo, a seguirle, hayan cambiado un nombre, ¿no? Entonces, aquí está Leví, era el Mateo 9, volvemos a Mateo 9, estaba Leví sentado ahí, pero Mateo se llama a sí mismo Mateo.
Mateo. Y bueno, entonces él está sentado ahí, dice el versículo 9, al banco de los tributos públicos. Él estaba en su oficina trabajando. Estaba trabajando, ¿no? Y hermanos, Matthew Henry me llamó la atención lo que él dice. Un comentarista dice: así como Satanás decide acercarse con sus tentaciones a los holgazanes, Cristo suele llegarse con sus llamamientos a quienes están ocupados trabajando, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba Pedro y su hermano Andrés cuando los llama? Pescando, ¿verdad? ¿Dónde estaba Juan y su hermano Jacobo? No estaban pescando, estaban remendando las redes, pues estaban trabajando. ¿Dónde estaba Mateo? Trabajando. Entonces, generalmente, ¿verdad? Dice Matthew Henry, ¿no? Que el diablo llama a sus seguidores cuando están holgazaneando, ¿no? ¿Y qué dice? Cuando están trabajando, Cristo los llama. Yo me acuerdo del pastor Iván Sobrevilla, bueno, es misionero en Francia. Él era piloto aviador. Ellos ganan bastante, ¿no? Y él dejó ese trabajo por irse de misionario a Francia, ¿no? Wow, yo digo, tremendo. O sea, dejar un trabajo así, yo lo pensaría 2 veces. Pero bueno, es el llamado de Dios. Y ahorita vamos a ver el llamado de Mateo. Y dice aquí, y como él, muchos ejemplos, bastantes ejemplos. Pasando de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Bien, era un cobrador de impuestos, Mateo. Leví era un cobrador de impuestos, cobraba impuestos. Hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los judíos vivían bajo la opresión de los romanos. Roma había conquistado todos los imperios alrededor y decían: ¿sabes qué? Como yo te conquisté, o me pagas tributo o te matamos. ¿Y qué decían los pueblos? Pues te pagamos tributo, mejor, ¿verdad? Que morir. Y entonces ciertas personas pagaban cierta cantidad de dinero a los romanos y decían: mira, te pago, supongamos, 1,000,000 de pesos, ¿no? Por un año, voy a cobrar impuestos, o sea, yo te pago los impuestos de esta ciudad, pero yo voy a cobrarlos. Entonces, él tenía que ganar por lo menos otro 1,000,000, entonces cobraba lo doble de impuestos para sacar su ganancia, ¿sí? O a veces cobraban triple, ¿no? ¿Recuerdan Saqueo cuando dice en su casa: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, ¿qué? Se lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? Imagínense, entonces no ganaba cuadruplicado, o sea, a lo mejor cobraba 10 veces más de lo que era, y para regresar cuadruplicado era demasiado. O sea, eran judíos que cobraban impuestos a sus propios compatriotas para dárselo a los romanos. Ese era un publicano, y eso era Mateo, un cobrador de impuestos. Y el publicano, hermanos, como era, ¿verdad?, trabajador o empleado, por así decirlo, de Roma, y era contra su propio pueblo, por naturaleza de su cargo, su primera lealtad debía ser a Roma. Era más leal a Roma que al pueblo de Israel, que a los judíos. Mateo, por tanto, era rechazado por la nación de Israel. Los publicanos eran comprensiblemente considerados como traidores por su propio pueblo, y por lo general eran más despreciados que los funcionarios, o los soldados romanos. Los soldados romanos no eran muy queridos por los judíos porque hacían con ellos lo que quisieran. Mira, llévate mi mochila, carga 1 milla conmigo, es lo que decían los romanos. Y entonces los judíos no querían mucho a los soldados romanos, pero o querían menos a los publicanos, porque recaudaban impuestos con el fin de hacerse ricos ellos mismos. A veces a los mismos ricos, ellos, ¿verdad? Los judíos les daban una falsificación de ¿cómo decirle? Comprobante de que habían pagado sus impuestos, pero se lo cobraban más barato y se desquitaban con los pobres y la clase media. Les cobraban 10 veces más. Así que, hermanos, en realidad era verdad, ver a los judíos, publicanos del tiempo de Cristo, era considerarlos como un traidor que vendía a su propio pueblo y ante los romanos, ¿no? Y era Mateo. Dice, mire el versículo 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y cobraban por todo, por tener un animal de carga, un animal doméstico, por usar la carretera, cobraban impuestos, por salir a pescar, ¿cuánto pescaste? Ok, esto es impuesto, y por todo cobraban impuestos. Y ahí estaba Mateo sentado al banco de los tributos públicos,
Y hermanos, aquí, ¿quién está narrando la historia? El propio Mateo. El propio Mateo está escribiendo cómo él fue salvo. Dice, estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y entonces vemos aquí, hermanos, la modestia y la humildad de Mateo. Él se humilla mucho porque dice, estaba este hombre llamado Mateo sentado al banco de los tributos. O sea, decir, yo estaba sentado en el banco de los tributos públicos era humillarse delante del pueblo de Israel. Para los judíos de su época, esa frase de estar sentado al banco de los tributos públicos era un hombre despreciado, vil y corrupto. Delante de ellos era, estabas tú sentado, oh, entonces vete de aquí, ¿sí? O sea, era alguien despreciable para ellos. Un leproso, una prostituta y un perro, porque ellos despreciaban a los animales, eran vistos con mejores ojos que los publicanos para los judíos. Imagínense, hermano, o sea, ver y decir, Mateo escribir ahí, vieron a uno que se llamaba Mateo que estaba sentado, él se estaba humillando a sí mismo demasiado. Pero no se queda ahí, mire, dice la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, sígueme. Seguramente la oficina de Mateo estaba ahí en una de las carreteras principales, porque recuerden que Jesús salió rumbo al mar, estaba en la casa de Pedro, entonces iba mucha gente que lo iba siguiendo, entonces era una carretera grande. Y cuando pasa por ahí la oficina de Mateo, que nuestro Señor se detiene, mira a Mateo y le dice, sígueme, sígueme. Jesús le dice a Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Mire, y se levantó, ¿y qué? Y le siguió. Yo cuando, ¿verdad? Leía la Biblia, cuando recién, ¿verdad? Tenía ya más entendimiento, 12, 11 años, decía, está muy raro esto, ¿no? De que estás tú trabajando ahí en tu trabajo, en tu oficina, pasa un hombre, ¿verdad? Con mucha gente siguiéndolo y después te dice, oye, sígueme. Y tú te paras, dejas todo y lo sigues. Está muy raro eso, hermanos. Pero ya estudiando, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los pescadores. Si leemos en Mateo capítulo 4, me parece que es cuando llama a... Sí, 4:21, cuando llama a los dos hermanos pescadores y luego al otro par de hermanos, ¿no? Estaban ellos pescando y de repente pasa Jesús y le dice, síganme. Y ellos dejan todo y lo siguen. O sea, yo no entendía esto, ¿por qué, no? Pero la realidad es que en Juan vemos que nuestro Señor Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista. Y después de un tiempo, ¿verdad? Él predica, él está haciendo algunos discípulos como un rabino judío. Y entre ellos está Juan, el apóstol, ¿verdad? Pedro también, está Natanael. Entonces ellos ya conocían a Cristo, no le seguían de tiempo completo, pero ya conocían a Cristo. Y seguramente, hermanos, con Mateo pasó igual. Volvemos a Mateo, ¿verdad? Ahí capítulo 9, versículo 9. Seguramente, de hecho, todos los milagros que vemos ahí narrados, la mayoría de ellos, la sanación de la suegra de Pedro, los endemoniados, bueno, los gadarenos no, pero el centurión sí, el leproso sí, y muchos milagros que Cristo hizo se habían hecho en Capernaum, y probablemente Mateo había sido testigo ocular de algunos de ellos, había visto los milagros del Señor Jesucristo, las enseñanzas de Cristo, probablemente ya tenía algún discipulado con Cristo, no sé, puede ser. Cristo ya conocía a Mateo y por eso lo llama, o sea, no fue de la nada que le dijo, oye, sígueme, y el otro, lo va a seguir, no sé quién sea, pero no, o sea, no fue así la cosa, ¿sí me entiendes, hermanos? Entonces ya tenía un conocimiento previo, muy previo del Señor Jesucristo, ya era Cristo un maestro notable en Israel. Y entonces quizá Mateo había sido testigo de muchos milagros de nuestro Señor Jesucristo. Aquí entonces Mateo es considerado como nuestro Señor Jesucristo como alguien que es salvo. O sea, es salvo, pero está trabajando como publicano, sí, pero él ya tenía en su corazón el deseo de servir a Dios. Y entonces nuestro Señor pasa ahí su oficina, lo mira y le dice, sígueme. O sea, ya lo conocían, ya se conocían, ¿sí me entienden? Ya era maestro y discípulo. Pero el discípulo todavía sigue trabajando ahí, cobrando ahí, ¿verdad? al pueblo de Israel, a los judíos. Y entonces, hermanos, él era un hombre que sabía de escritura, era un contador, por así decirlo, un contador público. O sea, tenía, y por eso yo creo que fue la capacidad para escribir un evangelio, ¿no? Su coeficiente intelectual era muy avanzado. Y entonces, hermanos, aquí está, ¿no? Aquí está Mateo sentado
Cristo le llama, le dice, sígueme, y se levantó y le siguió. Y entonces miren el versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, mire, ¿en cuál casa? ¿En la casa de Pedro? ¿En la casa de quién? Acompáñenme en Marcos, por favor, Marcos capítulo 2, para ver en qué casa estaban. Amén. Amén. Dice, creo que sí es aquí en Marcos. Marcos dice, porque el otro pasaje paralelo es Lucas. Dice aquí, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Ahí está, ¿no? Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, ¿ven? ¿En la casa de quién? De él. ¿Quién él? De Leví. Vamos a Lucas, a ver, para confirmar esto, porque ya está un poco confuso, ¿no? Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de esas cosas salió y vio a un hombre publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, mire, se levantó y le siguió. Y Leví, ¿ven? Le hizo ¿qué? Gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y bueno, entonces, nuestro Señor llama a Mateo, a Leví, le dice, oye, vas a seguirme ahora, vas a dejar, ya no vas a ser pescador de hombres, dijo a ellos, no, ahora no vas a ser cobrador de impuestos, no vas a ser pescador de hombres. Y entonces Leví deja todo, sigue a Cristo, y después yo creo él dice, ahora voy a dedicarme a servir a Cristo. Era un publicano, tenía mucho dinero, y dice, pues voy a hacer una fiesta, como el sábado, ¿no? Y voy a hacer una fiesta grande y voy a invitar a todos mis amigos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando aceptamos a Cristo, le quisimos hablar a nuestros conocidos, a nuestros familiares? ¿Se acuerdan? La hermana Celina, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Venía primero con la hermana Licea, y de repente las mirábamos, de repente la familia, y es nuestro deseo. Yo a mis compañeros les hablaba de Cristo. Aquí vinieron de la primaria varios amigos míos, de la preparatoria. Les prediqué. De la universidad llegaron a ir a la iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Un guitarrista, un pianista, una soprano, ¿quién más? Un tenor, otro guitarrista. Les prediqué de Cristo, los llevé, se bautizaron. Gloria a Dios por ello, porque uno recibe a Cristo y les quiere hablar de Cristo, hermanos. Y ese es nuestro deber. Y entonces aquí, ¿verdad? Mateo hace lo mismo, dice, ¿cómo? O sea, si los publicanos eran despreciables a los ojos de la gente, del pueblo, de los fariseos mucho más, de los escribas ni se diga. Y él dice, hoy me llamó el maestro, me llamó, ahora yo quiero que salve también a los demás que son rechazados, pues voy a hacer una fiesta en mi casa. Tenía dinero, tenía suficiente dinero, y hace una fiesta grande, un banquete grande. Y versículo 10 de Mateo 9 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, porque eran amigos de Mateo. ¿De dónde más pudieron haber salido? ¿No? Eran amigos de él. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús, y ya estaba nuestro Señor Jesucristo, y ahí estaban los apóstoles sentados también. No sé cuántos discípulos tenía Cristo. Y comiendo con los despreciados del pueblo, con los publicanos, con los pecadores. Y hermanos, recuerden este versículo que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y ¿qué? Cenaré con él. O sea, yo quiero cenar también. Y hermanos, para nosotros comer, desayunar y cenar es una bendición, amén. Pero es algo normal, ¿no? Qué bendición. O sea, uno está comiendo y viene alguien, pásale, siéntese, échese un taquito, decimos, ¿no? Así, bueno, yo, y luego a mí me dicen también, ¿no? Es normal, uno está comiendo, y donde comen dos, que comen tres, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces dice alguien ayer, ¿no? Cuando fue al de varones, que más vale llegar a tiempo que ser invitado. Y hermanos, eso es para nosotros muy común. Pero para los judíos, una comida, o sea, invitar a alguien era algo muy, pero muy especial. Tenían, de hecho, ceremonias que hacer, lavamientos, ¿verdad? De cuerpos, de manos y todo. Había un ritual antes de invitar a alguien a comer. Bueno, Mateo hizo todo esto, trámite, por así decirlo, para invitar a Cristo y a sus discípulos, y los invita a comer.
Para ellos era algo muy formal, una ocasión muy formal. Eran sagrados los alimentos, ¿verdad? Y eran consagrados, mejor dicho, mediante diversas prácticas rituales y luego, ¿verdad?, lavamientos ceremoniales, los diezmos y todo ello. Para los judíos, invitar a comer a alguien era algo muy especial. No como nosotros, ¿no? Como les digo, ay, pues ahí igual comemos ahí en los tacos y ya. No, para ellos era algo muy especial, muy especial. De hecho, los judíos se dice que si acaso en la mañana desayunaban algo, trabajaban todo el día y ya en la cena venían a las 5 o 6 de la tarde a comer, o sea, verdaderamente tenían comunión. Y por eso ese versículo, cenaré con él y él conmigo, era una comunión íntima realmente en la cena. Entonces la comida para los judíos era algo muy, muy formal. Y entonces, hermanos, había muchas exigencias. ¿Pero qué? Los fariseos no se sentaban a comer con los publicanos y los pecadores, pero ahí estaba nuestro Señor Jesucristo comiendo con estos pecadores, dice en el versículo 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. El desprecio que el pueblo de Israel sentía por los publicanos, por los recaudadores de impuestos en general, se agravaba porque ellos los consideraban impuros. ¿Impuros? ¿Por qué impuros? Porque cobraban impuesto de los judíos y se lo daban ¿a quiénes? A los romanos, que eran gentiles. Entonces, los fariseos dicen, es que él tiene contacto continuo con los gentiles, o sea, es impuro. Y no solamente eso, los publicanos trabajaban los sábados, es decir, el día de reposo. Si usted trabaja el sábado, ese es un día aparte, ¿verdad? No, alguien dice así que ganar almas, ¿no? Pero hermanos, no estoy diciendo de los publicanos, pero los publicanos tenían contacto directo con los gentiles, pero también trabajaban el día de reposo, que para los judíos el día de reposo era sagrado. Había muchas leyes que habían inventado para no hacer nada el día de reposo más que dedicárselo a Dios solamente. Y bueno, aquí estaban los discípulos del Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo comiendo con los publicanos y con los pecadores, fíjese nomás. Y entonces los fariseos se espantaron, ¿no?, al ver a nuestro Señor comiendo con los pecadores. Y miren el versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, o sea, ¿cómo el Señor Jesucristo está comiendo con esos pecadores? ¿No es un rabino judío? Le dijeron, ¿a quiénes? Versículo 11, ¿sí estamos aquí, hermanos? ¿A quiénes le dijeron? A los discípulos. O sea, le tenían miedo a Cristo y van con los discípulos y le dicen, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Verdad? En vez de quejarse directamente con Cristo, ¿verdad? Van y le echan cizaña como para, mira tu maestro, ¿cómo está? No era una pregunta para que le contestaran, era como para meter cizaña. Mira, ¿por qué tu maestro está comiendo con los publicanos? ¿Verdad? ¿Sí viste? Yo que tú ni fuera con él. O sea, es un maestro malo, porque está complaciéndose con lo que ellos están haciendo. Ahí echando veneno. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y verdad, ahí estaban. Y entonces, aquí está todo esto, ¿no? Y bueno, aquí el Señor Jesucristo una respuesta tremenda, una tremenda respuesta. Y bueno, hermanos, quiero decirles que aquí, ¿verdad? Dentro de lo que estamos diciendo, que es muy bueno, pues alcanzar a la gente y no rechazar a la gente, ¿no? Más cuando uno, por ejemplo, está haciendo la obra misionera o la evangelística. Sí, hermanos, o sea, y pudiera contar muchos testimonios, ¿no? Pero, o sea, no despreciar a la gente. Pastor Luis Ramos dice que una vez ganando almas salió un vagabundo, apestaba y todo eso. Y parece que había fumado algo así. O sea, olía muy fuerte. No lo va a predicar a él. Pero Dios le decía, oye, predícale. Y fue y le predicó, total, que era hijo de un pastor que se había apartado de las cosas de Dios, ¿no? Y volvió, o sea, a partir de ahí hubo un cambio en su vida. Dios lo usó. No hay distinción de personas para con Dios. Así que, hermanos, no debemos ser, ¿verdad?, de alguna manera como los fariseos. No, es que, mira esto, así. A mí me ha tocado predicarle a borrachos, hermanos, que de verdad. Y llegan a la iglesia y yo digo, gloria al Señor. Sí, me dicen, hermanos, o sea, yo me sorprendo. Me ha tocado predicarle a gente, hermanos, que la gente rechaza. Y han aceptado a Cristo. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Y nosotros debemos ser como esta gente. Bueno, como los pastores, ¿no?, que hacen esto, y como nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo. De hecho, a él le decían que era muy amigo de publicanos y de pecadores.
Y nosotros debemos, hermanos, sentarnos, ¿verdad?, con esa gente. Y no estoy diciendo que sean malos, no, de ninguna manera. Pero a veces la gente los discrimina, se aleja de ellos. No, hermanos, de ninguna manera nosotros deberíamos, sino buscarle, repartir folletos, predicar el Evangelio de Cristo. Y así nuestro Señor Jesucristo iba y se sentó con ellos, les predica. Y entonces en el versículo 11 los fariseos se quejan, reclaman, ¿verdad?, reprochan a los discípulos del Señor Jesucristo y le dicen, ¿por qué? Porque están comiendo ahí con Él o con ellos, ¿no? Y entonces, hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo está mostrando que Él era el Mesías que vino a salvar a los pecadores. ¿Recuerdan cómo en el capítulo 9 lo primero que le dice al paralítico no es, ¡ay, mira qué grave estás! ¿Cuántos años llevas así? ¿Cómo te llamas? Lo primero que le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Él ve que la sanidad está primero de dentro del corazón y después físicamente. Y entonces aquí va con los que de verdad están en pecado, por así decirlo, y que buscan la salvación de Dios, y les dice, pues vamos a compartir, ¿no? Vamos a convivir, les enseña a ellos. Él no solamente era el médico de enfermedades externas, sino del alma, del corazón, el gran médico de las almas. Él expulsó a los demonios, sanó a los enfermos, ¿verdad? Perdonó pecados y todo ello. Pero, hermanos, lo más importante es que él, ¿verdad?, comía con los pecadores y los publicanos, es decir, con nosotros que reconocemos nuestra condición de pecado. Y bueno, hermanos, entonces viene el versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo les presenta un argumento. ¿Por qué? Porque está con ellos, ¿no? Y bueno, Mateo, ¿verdad?, hace una comparación, por así decirlo, y dice, pues esto es lo que tengo. ¿Qué tenía Mateo? Mucho dinero, muchas riquezas, un trabajo seguro, ¿no? Y dejarlo todo para seguir a Cristo. ¿Estaría dispuesto Mateo? Sí lo estuvo. Dice, en cuando Cristo le dijo, sígueme, no la pensó dos veces, dijo, eso es lo que yo estaba esperando, que me llamara y que me dijera a mí, ¿sabe? ¿Y qué hizo? Dejó todo su trabajo para servir al Señor Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo también dice lo mismo, y él dice en Filipenses 3:7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dijo él, ¿no? Y así, hermanos, así Mateo toma esta decisión y dice, voy a dejarlo todo para seguir al Señor Jesucristo, y ofrece este banquete en su casa. Y bueno, aquellos fariseos miraban con desprecio, ¿no? Ahora sí, como dijo aquella, ¿no? No te juntes con la chusma, ¿no? y los fariseos no se juntaban con la chusma. Ellos se apartaban de ellos y estaban, ¿verdad?, alejados, y tan solo hablarles les impedían la palabra y todo ello, ¿no? Pero Cristo se juntaba con ellos. Los fariseos, ellos no creían que necesitaban el perdón de Dios, ni siquiera necesitaban arrepentirse. Ellos pensaban que no necesitaban arrepentimiento. Y por eso, ¿verdad?, van con el Señor Jesús y reclaman esto. Ellos se creen que tienen, ¿verdad?, la capacidad para condenar y no para restaurar a aquellos que necesitan la salvación. Y aquí nuestro Señor Jesucristo les dice, a los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y bueno, hermanos, entonces ahí está, ¿verdad? Llevaron aquella queja ante los discípulos de Cristo. Y termino diciendo que nuestro Señor Jesucristo les da 3 argumentos en el versículo 13, por qué Él hace lo que hace. Mire, ahí están los 3 argumentos. Número 1, en el versículo 12 comienza. Un argumento lógico. Hermanos, cuando usted está enfermo, o mejor dicho, la pregunta es, ¿cuándo usted va al médico? ¿Cuando está sano o cuando está enfermo? Cuando está enfermo.
Nadie quiere ir al hospital, ¿verdad? En esta pandemia todos querían estar en su casa. Y hermanos, está bien, está muy bien. Pero hay necesidad de urgencias. Por eso hay urgencias también, porque a uno se enferma, ¿no? Me viene a la mente en Oaxaca, estuvo tremenda la situación y algunos tuvieron que querían ir a consulta, ¿no? Y todo eso, porque se sentían mal. Uno sano no quiere nada de eso. Así nosotros, hermanos, tomamos una pastilla cuando nos sentimos mal, no cuando estamos sanos. Sería raro que tomáramos una pastilla, ¿no? Hay quienes viven tomando todo el tiempo pastillas, pero porque tienen una enfermedad ya crónica. Y aquí Jesucristo, nuestro Señor, le responde, o sea, ¿por qué? Porque Él se sienta con esos despreciados, con la chusma, ¿no?, del pueblo. Y Cristo les dice, porque no son los sanos los que necesitan al médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y ellos reconocen que están enfermos, que necesitan arrepentimiento, y por eso yo vengo a ellos. Los sanos, dice el versículo 12, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y es algo lógico. Bueno, entonces ellos pudieron haber dicho, bueno, tiene razón en estar con ellos entonces. Ahí está el argumento lógico. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Hermanos, ¿sabe qué? ¿Por qué venimos todos los días? O por qué nos esforzamos en venir a la iglesia, en escuchar la palabra de Dios, en orar? Porque reconocemos que somos pecadores. Amén, hermanos. Hermanos, si usted y yo no leemos la Biblia, no venimos a la iglesia, no oramos, es porque estamos diciendo, ¿sabes qué? Estoy justo, no necesito de esto. Y cuando caemos en eso, nos empezamos a enfriar, a apartar de las cosas de Dios. Más vale orar todos los días, llorar todos los días, pedir perdón a Dios todos los días. Señor, mira, yo prefiero estar enfermo para estar con el médico que sentirme sano y alejarme del médico. Amén, hermanos. Y esto es permanente. Es permanente, como decía John Owen. Aquel que reconoce su pecado y la corrupción que hay en él mismo, ese va a ser un cristiano útil, fructífero y maduro. Así que, hermanos, si usted reconoce su pecaminosidad, vaya todos los días con Dios. Amén. Y así va a estar útil y fructífero para Dios. Entonces, ahí está el primer argumento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hace lo que hace? Porque los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Número 2, el segundo argumento es un argumento, pues todo lo que dice Cristo tiene peso, ¿no? Pero un argumento bíblico. Tiene un respaldo bíblico. Miren, en el versículo 13. Id pues y aprended lo que significa. Me llama tremendamente la atención. Porque cuando Cristo les dice, id pues y aprender lo que significa, les está dando una cucharada de su propio chocolate a los fariseos. Los fariseos, hermanos, eran los maestros de Israel, eran los judíos que más sabían de la Biblia y enseñaban. Y cuando alguien no entendía algo, los fariseos le decían, ve y aprende lo que significa esto. O sea, tú no estás entendiendo bien, ve y aprende esto, le decían los fariseos. Ahora Cristo les da una cucharada de su chocolate y le dice, id pues y aprender lo que significa esto, ¿no? Está tremendo esto. La frase id y aprended se usaba comúnmente en los escritos rabínicos para reprender a quienes no sabían lo que deberían haber sabido. Y Cristo les dice ahora, ustedes deberían saber esto. Y les dice, id y aprended esto. Y les da, por así decirlo, una bofetada con guante blanco, ¿no? Y les dice, id pues y aprended lo que significa. ¿Y qué significa esto? Pues lo que está escrito en la Biblia. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Miren, hermanos, si su Biblia tiene referencias cruzadas, ahí, bueno, mi Biblia tiene una letra C, no sé si alguien tiene una letra C o tiene otra letra por ahí, y si ven a la nota al pie de página, les remite a otro texto bíblico. ¿A qué texto nos remite, hermanos? Amén, Oseas 6:6, Oseas 6:6, y vamos a Oseas 6:6 a ver qué es lo que dice. Oseas capítulo 6 y versículo 6. Amén. Después de Daniel sigue Oseas, ¿verdad? Aunque estaba escondiendo Biblia. Miren, Oseas 6:6. Aquí Dios está hablando. Perdón. Y dice, ¿por qué? ¿Qué? Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y no es que Dios no quería sacrificios, porque de hecho en el libro de Levíticos y de hecho en Éxodo creo que también había leyes para ofrecer sacrificios y todo ello, ¿no? Entonces, pero lo que más importaba para Dios no era ofrecer un cordero en el día de la Pascua y sacrificarlo y ya no.
Él quería un corazón misericordioso, perdonador, realmente puro, ¿no? Y entonces Jesús les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Saben? Oseas, hermanos, si usted ha leído el libro de Oseas, está tremenda la historia. Oseas se casa ¿con quién? ¿Alguien se acuerda? ¿Con quién se casa Oseas, el profeta? Con Gomer, ¿verdad? Una ramera. Y Dios le dice a Oseas, pero qué extraño esto, ¿no? Dice, ve y cásate con ella. Y él se casa con ella. ¿Y qué hace Gomer? De repente se vuelve a su oficio antiguo, ¿no? Y engaña a Oseas. ¿Y qué hace? ¿Qué le dice Dios a Oseas? Perdónala y júntense otra vez. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y hermanos, en este contexto, nuestro Señor Jesucristo toma el pasaje y le dice a los fariseos, les dice, miren, si Dios le dijo a Oseas que perdonara a Gomer y que, ¿verdad?, Dios prefería la misericordia y no los sacrificios, ustedes deben de entender entonces qué significa eso para aplicarlo aquí. Es lo que está diciendo Cristo a ellos. Y les dice, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y le está dando una lección tremenda y profunda de salvación, de teología. Y primero les dice, mira, lógicamente los sanos no necesitan médico, pero sí los enfermos. Número 2, la Biblia nos enseña que es preferible la misericordia de verdad nosotros tener y no ofrecer los sacrificios constantemente. Y ahí está el segundo argumento. Es un argumento bíblico. Lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo es que los fariseos que creían que estaban sanos eran los que más enfermos estaban. Ellos decían, nosotros estamos bien, esa gente está mal, esa gentuza está mal. Pero Cristo les dice, ustedes son los que están enfermos, más graves que ellos. Y bueno, el tercer argumento de nuestro Señor Jesucristo es el último, ¿no? Y el que mencioné al principio, que dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está la autoridad de Cristo. Sí, mira, dice, lógicamente son los enfermos los que necesitan médico. Número 2, la Biblia nos dice que es preferible tener un corazón misericordioso que ser justos, ¿verdad?, ante la gente. Y número 3 dice, yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Entonces Cristo aquí defiende su obra en base a su propia autoridad, porque Él dice, yo no vine a los justos, yo vine a los pecadores. Ahora, hermanos, quiero decirle algo. No hay justo que ni a uno. Esto fue un sarcasmo, por así decirlo, de Cristo, porque les dice, mire, yo no vine por los justos, y ellos pues podían sentirse justos, pero eran los más enfermos. Cristo sabe, la Biblia dice, no hay justo ni a uno. En Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, todos son pecadores. El Salmo 14 que leíamos dice, a una se desviaron, todos se hicieron inútiles. La persona entonces que se arrepiente, que entiende que es pecadora y que reconoce su pecado y se aparta de su pecado, es la persona a la que Dios está buscando, porque dice, yo no he venido ¿a qué? A llamar a justos. Llamar, la palabra llamar en griego es kaleo. Kaleo es, recuerdan, hermanos, la Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. La palabra invocar es kaleo también. Entonces, aquí, por así decirlo, Cristo dice, ¿qué significa invocar? ¿Alguien sabe qué es invocar, hermanos? Pues sí, ¿verdad? Invocar, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando o haciendo referencia de alguien, oye, ¿te acuerdas de fulano? Y de repente lo digo, ay, parece que te estaba invocando, ¿no? Como que te estaba pidiendo que vinieras o algo así, ¿no? De hecho, la gente mística y los hechiceros llaman como que invocaciones, ¿no? A los espíritus, a las personas que están en el más allá, los traen más para acá o algo así, no sé cómo está la cosa ahí, ¿no? Y entonces, nosotros cuando pedimos que Cristo entre, que invocamos su nombre, es que rogamos que Él esté entre nosotros. Y aquí Cristo dice esto, yo no he venido a invocar a los justos, a llamar a los justos, sino a los pecadores. Aquellos que entendemos nuestra pecaminosidad y nos arrepentimos, somos objetos del llamado de Cristo.
Los individuos que son pecadores, pero creen que son justos, se cierran a la misericordia de Dios porque se niegan a reconocer su necesidad de la misericordia de Dios. Rechazan el llamado de Cristo a la salvación porque rechazan la idea de estar perdidos. Hay gente que dice, ¿verdad? Yo no he pecado. Entonces ellos no van nunca a aclamar a Cristo. O gente que dice, pues yo no me considero tan mala persona, es que el pecado es relativo, depende de donde tú estés, vas a ver qué es pecado y qué no es pecado, ¿no, hermanos? Si entendemos que hemos fallado a Dios, que hemos quebrantado en nuestra mente la ley de Dios, ¿verdad? Y con nuestros actos debemos decir, Señor, soy un pecador, necesito arrepentimiento. Y entonces dice, en el versículo, cabe mencionar, alguien decía, creo que Matthew Henry, en el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se juntaron juntamente a la mesa con Jesús. ¿Y qué? Y sus discípulos. Y uno de los comentaristas decía, que una vez que uno acepta a Cristo, tiene que aceptar a los seguidores de Cristo, ¿no? Y esa es la iglesia. Pues ya acepté a Cristo, pero rechaza a los discípulos. No. Mateo invitó a Cristo, pero también a los discípulos de Cristo. Hermanos, debemos de, ¿verdad?, procurar estar en la casa del Señor, amar al pueblo de Dios. Amén, hermanos. Sus discípulos. Y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, hermanos, si nosotros entendemos nuestra pecaminosidad, es entonces que a partir de ello vamos a buscar a Dios todos los días. Señor, te necesito, Señor, más que nunca te necesito. No, ahora vengo con más necesidad que ayer y Padre, soy un pecador, ¿no? Y esto, hermanos, no es, y espero estar hablando a cristianos maduros, amén, porque no es de ninguna manera una licencia para pecar. Pues Cristo vino a salvar a los pecadores, entonces yo puedo vivir en pecado y voy con Cristo y seguir. No. ¿Para qué los vino a llamar? ¿Para que qué? Que se arrepientan, no para que vivan en su pecado. Entonces, yo no he llamado, y de hecho Cristo lo dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué, hermanos? Al arrepentimiento. Cristo no llama a los pecadores para que sigan viviendo en su pecado. Cristo los llama para que ¿qué? Que se arrepientan de sus pecados y vivan en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Concluyo diciendo que el reino de Dios es para los que espiritualmente entienden que están enfermos y que desean ser sanados. Ahí, hermanos, vamos a ver la mano de Dios, cuando entendemos que somos pecadores, pero vamos implorando el favor de Dios. Los espiritualmente corruptos que quieren ser limpiados, para ellos es el reino de Dios. Los que espiritualmente son pobres, como dice en Mateo 5, porque de ellos es el reino de los cielos. Los espiritualmente hambrientos, porque ellos serán saciados. Los espiritualmente muertos, porque quieren tener vida. Para ellos es el reino de Dios. Es para los que entienden que son pecadores, pero anhelan convertirse en propios hijos amados de Dios. Para nosotros es el reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces necesitamos entender nuestra necesidad de limpieza todos los días. Espero, hermanos, que todos los días, ¿verdad?, nos lavemos la carita, amén, nos bañemos, porque entendemos que sudamos al día anterior, y así, hermanos, como necesitamos limpieza física continua, necesitamos limpieza espiritual continua también, diaria, ¿no? Señor, vengo a ti otra vez, Señor, vengo a ti otra vez, y Señor, vengo a ti, y ahí está, hermanos, y ahí vamos a recibir la gracia, y como dice Juan, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Amado Dios, gracias, Padre, porque ciertamente palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, Señor, el que estoy aquí, soy de los más pecadores. Padre, reconozco que te he fallado en pensamiento, en actitudes, Padre, en palabras, quizás, Señor. Yo reconozco mi pecaminosidad, pero también mi necesidad de ti, Señor. De ninguna manera tomo esto como alguna licencia para pecar. No, Señor, lejos sea de mí el
amar al pecado, Señor. Lejos sea de cada uno de nosotros vivir en desobediencia deliberada a su palabra. Reconocemos que hemos fallado, por eso tanto le buscamos y le amamos, Padre Celestial. Por eso tanto valoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no quisiéramos nunca defraudarle, Padre. Ayúdenos, Señor, por favor, en esta necesidad a ser saciados, Padre Celestial, con esa hambre y sed de justicia y con ese pan que usted nos otorga, Padre. Oramos para que los pobres en espíritu, Padre, puedan ver el reino suyo aquí en la tierra, que los que lloran por su pecado y por los pecados de los demás puedan ser consolados. Permítanos ser bienaventurados, Padre, y vivir en obediencia a su palabra. Gracias le damos por ella, Señor, que podamos aplicarla a nuestro corazón y Padre, permítanos madurar para la gloria de su nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.